Bienvenidos a la presentación del proyecto Empoderamiento de Iniciativas Circulares Argentinas para el Cambio Sistémico. Mi nombre es Carolina Martelotto. Yo soy originalmente de Córdoba, Argentina, donde desarrollé mis estudios universitarios en diseño industrial en la Universidad Nacional de Córdoba, y a este proyecto que voy a presentar lo desarrollé como proyecto de graduación de mi máster en diseño estratégico en la Universidad Técnica de Delft, Países Bajos. Como mencioné, el título es Empoderamiento de Iniciativas Circulares Argentinas para el Cambio Sistémico. Y sí, ya sé, tiene muchas palabras, entonces vamos por parte. Estoy hablando de cambio sistémico. Entiendo que si muestro esta imagen, o quizás esta, o podría mostrar miles más, probablemente exista gran acuerdo en torno a que necesitamos un cambio sistémico. De hecho, estamos transicionando un cambio sistémico. Y teorías como la teoría de la perspectiva multinivel, MLP por sus siglas en inglés, exponen que las transiciones ocurren gracias a la interacción dentro y entre tres niveles analíticos, que son el nicho, el régimen y el paisaje sociotécnico. En este proyecto se focaliza en la relevancia del nivel micro, el nicho, a donde encontramos las organizaciones de base o iniciativas ciudadanas como espacios de aprendizaje e innovación e iniciadores de cambio. Entonces, estoy hablando de iniciativas, pero no cualquier tipo de iniciativas, sino iniciativas circulares, entendiendo a la economía circular como el camino más prometedor que hoy conocemos para alcanzar un balance entre el desarrollo económico y la sustentabilidad socioambiental. Y también hablo de empoderamiento de estas iniciativas, pero por supuesto no soy la primera en pensar o proponerse empoderar iniciativas circulares ciudadanas. Entendiendo la relevancia de las iniciativas de base, particularmente aquellas centradas en la economía circular, las fundadoras de la organización Circular Community de Países Bajos han explorado posibles formas de cerrar los ciclos de recursos materiales y operativos dentro de las comunidades locales. A partir de su experiencia, desarrollaron un método para que residentes, funcionarios y diseñadores colaboren en mejorar el valor del vecindario y los distritos. A este método lo llaman Circular Value Flower, o flor de valores circulares. Es por eso que en este proyecto se realiza en colaboración con la organización neerlandesa Circular Communities. Y es importante mencionar que en este caso estamos hablando de empoderamiento desde una perspectiva decolonial, porque entre otros autores, por ejemplo Tony Fry, menciona cómo el diseño decolonial es un enfoque importante para nuestra disciplina para evitar construir sobre las narrativas eurocéntricas predominantes que han dado forma al diseño del hemisferio sur durante años. Es por eso que además se hace foco en Argentina. Además del interés de Circular Community Foundation en las experiencias del sur global, numerosos autores como Arturo Escobar destacan que es necesario capitalizar las experiencias del sur global para dejar de perpetuar esta predominancia occidental en el mundo académico. Esto se debe a que muchas estrategias desarrolladas en torno, por ejemplo, a la economía circular, a menudo pasan por alto las características específicas, los recursos y las limitaciones de este contexto, y más específicamente el de América Latina. Esto es especialmente relevante para Argentina, un país que ha tenido un gran impacto en la influencia de muchos aspectos que definen no solo la identidad del país, sino también del continente entero. Entonces, repasando, en este proyecto se trabaja con iniciativas circulares, ya que tienen el potencial de acelerar la transición hacia un sistema más sostenible. Se trabaja con el Circular Value Flower, o CVF, por sus siglas en inglés, ya que ha demostrado el potencial para asistir a diferentes actores al trabajar con iniciativas circulares hacia la sostenibilidad. Y se trabaja con iniciativas de base en Argentina por su gran importancia e influencia en todo el continente. Y esto nos lleva a la pregunta principal de investigación de este proyecto, que es cómo puede el CVF empoderar a las iniciativas circulares en Argentina. Al ser este un desafío sociotécnico complejo, al desafiar las jerarquías internacionales de conocimiento y por su gran relevancia contextual, es que el modo predominante de pensamiento que se explora en este proyecto es el sentipensar. Sentipensar es un concepto desarrollado en los movimientos populares latinoamericanos que fue incorporado al mundo académico gracias al antropólogo colombiano Orlando Falsborda y discutido en la disciplina del diseño por Arturo Escobar. Sentipensar implica combinar el análisis intelectual con la conexión emocional. Implica incorporar las voces menos dominantes en la mayoría de los discursos, sobre todo en aquellos académicos occidentales, e implica un proceso de reflexión-acción en el mundo, entendiendo al investigador no como un observador externo, sino como una parte de la realidad que tanto transforma su entorno como a él mismo a la hora de investigar e intervenir.
Entonces, volviendo a la pregunta general de cómo el CBF puede empoderar a las iniciativas circulares argentinas, es importante destacar que para responderla se desarrolló un proyecto de investigación-acción. Por un lado, porque el CBF es un método pensado para comunidades, por ende era necesario que sus comunidades formen parte como participantes activos, y para evitar el extractivismo académico. Es por eso que se lo plantea como un proceso de coaprendizaje, con el objetivo de generar impacto social positivo. En este proceso de investigación-acción se trabajó con dos iniciativas, una llamada Reusar y la otra Siempre Monte. Reusar significa recicladores urbanos por la salud ambiental de la región y es un grupo de recolectores urbanos que desarrolla sus tareas en la ciudad de Altagracia, Córdoba. Y Proyecto Siempre Monte es una iniciativa de la comunidad Proyecto Hormiga, cuyo objetivo es la restauración medioambiental mediante la erradicación de lo que en Argentina llamamos el siempre verde. Ellos se localizan en Unquillo, dentro de la provincia de Córdoba. A partir de esto, la pregunta de investigación se especifica incluso más, define cómo puede el CBF empoderar a las iniciativas Reusar y Siempre Monte. Como expliqué al comienzo, este proyecto empieza en Países Bajos y antes de viajar a Argentina para interactuar con las iniciativas, realicé un proceso de investigación para el diseño, que básicamente constó de 3 etapas. Por un lado, se realizó un profundo análisis crítico del CBF, de sus antecedentes, de sus buenas prácticas, beneficios y riesgos, comparado también con otras herramientas. Se realizó un profundo análisis bibliográfico en torno a las iniciativas circulares, y el aspecto más importante que me interesa resaltar aquí es que, según la literatura, existen 3 condiciones principales para que las organizaciones de base prosperen, que son la alineación interna, la colaboración interna y externa y el aprendizaje experimental. Además, se hizo un profundo análisis del contexto argentino por 2 razones principales. Por un lado, yo soy de Argentina, y como investigadora, un análisis de la cultura y de la historia local me ayudan a detectar y evitar posibles sesgos que pueda tener. Y por otro, porque Argentina es el contexto en el cual se desarrolla el proyecto, lo cual me lleva a la pregunta de investigación número 2. ¿Qué significa la economía circular en Argentina? ¿Y por qué es tan importante esta pregunta? Porque el concepto de economía circular proviene del Reino Unido y es entendido como una forma de cerrar bucles en la industria manufacturera. Esto implica que idealmente sería un proceso de cero basura por diseño, desde su concepción. Por ende, se lo entiende como un sistema regenerativo y restaurativo. Y es aquí donde es tan importante la contextualización, porque entendiendo que en un país donde tenemos una débil aplicación de la ley, las industrias hoy no están exactamente incentivadas a trabajar para la circularidad. Hasta 2022, por lo menos, existían alrededor de 1 millón de familias que dependían de la recolección informal de residuos. Y si bien esto no quiere decir que como ellos dependen de los residuos, vamos a perpetuar un sistema que genera residuos para que ellos puedan subsistir, es una cuestión que sí debemos tener en cuenta. Y por otro lado, los costos de la sustentabilidad se terminan traduciendo en precios, en un país donde está estudiado que no existe mercado con la capacidad y con la intención de compra de productos sustentables por precios mayores. Una vez entendido este contexto y este proceso de investigación para el diseño, es que se desarrolla una adaptación o un rediseño del Circular Value Flower para contextualizarlo. En resumen, el CBF consta de una herramienta que actúa básicamente como un canvas, que es el que se ve en la imagen, que representa una flor de diente de león y básicamente guía a los participantes en un análisis capa por capa de la iniciativa, y luego los resultados de esta investigación se resumen en un mapa visual. El resultado de este proceso de diseño es que la herramienta pasó a ser un toolkit o conjunto de herramientas para adecuarse al contexto local y asegurar una participación activa de los miembros de las comunidades. El resultado de su aplicación se refleja en la nueva versión del mapa visual, haciendo énfasis en lo que son los puntos de dolor o pain points, como se conocen, y tensiones tanto sociales como individuales de los miembros de las iniciativas. Una vez que la herramienta fue adaptada específicamente a las necesidades del contexto, finalmente se llevó a cabo la sección de investigación-acción en Argentina. Primero trabajé con Reusar y luego con Proyecto Hormiga, realizando distintas fases, incluyendo una inmersión de 4 o 5 días, en la cual compartí las tareas de los participantes de la comunidad, realizando sus actividades laborales, sociales y cualquier otra que estuvieran haciendo en su día a día. Luego pusimos en práctica el toolkit con la metodología del CBF, se visualizaron los resultados y ellos se quedaron con una versión física final del mapa.
Por último, se realizó una etapa de reflexión sacando las primeras conclusiones sobre la pregunta de investigación 1 y 2. En el caso del proyecto Hormiga también hubo una fase de inmersión, luego se implementó el toolkit, se visualizaron los resultados y tuvimos 2 encuentros para reflexionar en pequeños grupos, tanto sobre el desarrollo de la aplicación de la herramienta como sobre los resultados. A partir de estas experiencias es que se procede a responder las preguntas de investigación. Y comenzando por la pregunta de investigación número 2, teniendo en cuenta los conceptos teóricos presentados al comienzo de este video, existen 3 principales características a tener en cuenta. Y a nivel práctico, se entendió que en estas iniciativas existen diferentes percepciones acerca de lo que es la economía circular. Por ejemplo, para los iniciadores de Reusar, la economía circular sirve como un medio para abordar el problema del desempleo en la ciudad, mediante la creación de un proyecto que genere puestos de trabajo, educación y materializar su activismo. Mientras que para los otros miembros, la recolección de residuos de las calles es principalmente su fuente de ingresos. A su vez, la economía circular es un modo de enmarcar proyectos para su financiación porque es una palabra a la que las industrias, comercios y academia están dando muchísima importancia. Por otro lado, es una forma sostenible para organizar a las personas y los recursos en el sistema lineal que predomina hoy en día, siendo aún competitivos dentro del mismo. Moviendo entonces estos conceptos a lo que es la pregunta de investigación 1, es decir, ¿cómo puede el CBF empoderar a las iniciativas circulares, Reusar y Proyecto Siempre Monte? Es que es importante entender los desafíos que estas iniciativas hoy en día están encontrando. Por un lado, la insostenibilidad o inestabilidad económica. Más allá de conseguir apoyo económico de diversos entes y poseer su propio modelo de negocios, este es un aspecto con el que luchan día a día. Sumado a ello, la organización estratégica. Es decir, la transición de lo que son sus acciones diarias a sus ambiciones y objetivos. O al revés, desde las ambiciones, los objetivos y los sueños que tienen, a su traducción en acciones. Y por último, se detectaron trabas en torno a la comunicación, tanto externas como internas, sobre todo en el cuándo, el cómo y el qué comunicar. Un importante punto a mencionar aquí es que además existe una baja detección o concientización acerca de estos 2 desafíos, entre otras cosas por una cuestión contextual del país. El primero, es decir, la insostenibilidad económica, se termina llevando el mayor protagonismo, la mayoría de las charlas y los esfuerzos. En este proyecto, el uso del CBF con el toolkit desarrollado demostró su capacidad para abordar los 2 últimos desafíos. Y aunque podría tener beneficios económicos, su influencia es indirecta, por lo que no se lo considera relevante para este primer desafío. Recordando brevemente cuáles son las condiciones para que las organizaciones de base prosperen según la investigación bibliográfica y estableciendo las conexiones con los desafíos detectados durante la investigación de campo, es que podemos contestar a la pregunta de investigación principal. ¿Cuál es entonces el modo en que el CBF puede empoderar a las iniciativas circulares en Argentina? La respuesta puede ser sintetizada en creando un espacio seguro y fomentando determinadas conversaciones, pero sobre todo creando conciencia acerca de la necesidad de ese espacio. Yendo un poco más a lo concreto, ¿cómo es que realmente este toolkit puede ayudar? Por un lado, exponiendo la complejidad de la iniciativa al alcance de todos los miembros para asegurar una dinámica participativa, nivelando las dinámicas de poder. Por otro lado, estimulando reflexiones. Y por último, explorando potenciales direcciones futuras. Hasta acá, suficiente de mí hablando de este aspecto. Me interesaría ahora que escuchen a los participantes por un momento diciendo lo que ellos encontraron valorables de esta experiencia. Totalmente. Sí, también, ¿no? En el día a día uno va corriendo atrás a través de las demandas que van surgiendo. Bueno, el plan que uno tiene va mutando y bueno, nos vamos adaptando. Pero bueno, como aprendizaje me parece que, bueno, que tiene que ser una prioridad, digamos, un espacio consciente, ¿no? De escucha consciente sobre todo, en el cual cada uno se puede expresar. Bueno, que esté dentro de la planificación, ¿no? Ese espacio. Que se daban por sentadas cosas que necesitaban ser charladas, porque son muchas personas muy distintas involucradas en el proyecto. No creo, por eso, como te digo, no creo que haya sido algo consciente o algo hecho
explícitamente, sino eso, que se dan por sentado. De todas formas, también creo que hubo varias reuniones posteriores de todo el equipo y que se hablaron un montón de cosas y sirvió para replantearse los objetivos a muy corto plazo, a mediano plazo, eh, pero ponerse de acuerdo y concertar, no una, no dos, creo que más de 3 o 4 reuniones, o sea que fue bastante productivo en ese sentido. Los resultados de la investigación se tradujeron y se diseminan a través de una guía práctica llamada Tómate un mate. Este prototipo está hecho en inglés por una cuestión de que, una vez más, este proyecto fue desarrollado en el contexto de Países Bajos. Pero lo importante aquí que quiero resaltar es ¿por qué Tómate un mate? No solo para reforzar el carácter argentino de este proyecto, sino también porque comprendemos el valor que implica para nosotros tomar un mate. Un momento de seguridad y calidez, donde nos sentamos a conversar. Todos tienen tiempo para reflexionar y aportar sus ideas, compartiendo algo tan íntimo como una bombilla. A nivel conceptual, la idea es que la herramienta nos invite a reunirnos en torno a ella con un mate, permitiéndonos tener las reflexiones necesarias y sobre todo tomar un momento de pausa en medio de la vorágine de actividades diarias. Sabemos que dadas las circunstancias argentinas, las iniciativas pueden llegar a perderse en desafíos diarios, por lo que es necesario a veces detenerse, tomar distancia y contemplar el panorama general. Por último, me interesa compartir las limitaciones y las futuras direcciones de este proyecto. Por un lado, es un proyecto altamente focalizado, pero debido a las similitudes contextuales, los resultados de su aplicación podrían extenderse por toda Latinoamérica. El impacto a largo plazo es difícil de medir por los obstáculos en la comunicación y por los plazos al ser enmarcado en un proyecto académico. De cualquier manera, hoy sigo en contacto con las iniciativas para futuras colaboraciones. El toolkit fue altamente personalizado o adaptado específicamente a estas dos iniciativas. Por ende, incluso a la hora de ser aplicado en cualquier otra parte de Latinoamérica, necesita ser traducido teniendo en cuenta términos y costumbres locales de cada lugar. A partir de conversación con colegas, se destaca la potencial aplicación de este medio también en negocios, lo cual sería una línea de investigación, si bien bastante diversa, no por eso menos importante. Y en cuanto al desarrollo de la herramienta y particularmente de la metodología del CBF, se creó una nueva lista de requerimientos del toolkit o el conjunto de herramientas a partir de la aplicación en Argentina en esta experiencia, la cual debería ser llevada a cabo para mejorar la aplicación de esta herramienta. El mapa visual hoy aún requiere mucho trabajo para aprovechar todo su potencial, entendiendo incluso que podría ser un proyecto en sí mismo. Y es importante resaltar que la guía práctica Tómate un mate hoy es solo una traducción de los hallazgos, es decir, es más una maqueta que un prototipo. No se ha testado con usuarios, sino que de vuelta se lo ha utilizado como una traducción práctica de los hallazgos con la esperanza de que sea un punto de partida y pueda serle útil a algún otro colega. Con esto, doy por concluida la explicación. Espero haya sido claro y que la hayan disfrutado. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias a las personas que hicieron posible este proyecto y en especial a los miembros de Reusar y Siempre Mundo. En caso de estar interesados en ver más material o leer el reporte completo, en la descripción dejo el link que es de acceso público, pero debo aclarar que está en inglés. Y por supuesto, siempre pueden contactarme y yo feliz de compartir más experiencias.